La información que hoy se está sabiendo es que ya Cristina, el abogado de Cristina, el doctor Carlos Beraldi, ya a través de un estudio jurídico de los Estados Unidos, va a hacer una presentación ante la Comisión, ¿no es cierto?, Interamericana de Derechos Humanos para pedir una cautelar que le permita a Cristina ser candidata, al margen de inhabilitar o por lo menos frenar el fallo de la Corte, invocando el caso Petro, ¿no es cierto?, en donde también la Comisión Interamericana frenó una inhabilitación del hoy expresidente para hacerlo. Queremos consultarlo al doctor Félix Lonigro, es destacado profesor de Derecho Constitucional en cuanto a la viabilidad de esto, ¿no es cierto? Y la posibilidad de contactarlo. Doctor, ¿cómo le va? Nelson lo saluda por Rivadavia. Buen día. Buen día, Nelson, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Bueno, está, obviamente, somos muchos los que lo estamos requiriendo hoy al doctor Lonigro, que es tan claro, ¿no es cierto?, en cuanto a esto. ¿Esto es algo factible? ¿Realmente usted entiende que es una maniobra que puede dar un resultado concreto de habilitar a Cristina o de, digamos, saltar la inhabilitación de este fallo? Yo lo veo difícil, sinceramente. La Comisión Interamericana de Justicia y la Corte Interamericana son dos organismos creados por el Pacto de San José de Costa Rica. La Argentina ha adherido a ese pacto en el año 85. Eh, y los individuos, es decir, individualmente, no pueden llegar a la Corte Interamericana, sino que tienen que pasar justamente por la Comisión. La Comisión no es un tribunal, es un organismo que recibe la denuncia, solicita informes al Estado reclamado, demandado, que es el argentino en este caso, notifica a las partes, a los Estados miembros, elabora una recomendación, la envía al Estado correspondiente. Si no hay resultado después de todo ese trámite, que por cierto no es corto, entonces después da intervención. La comisión da intervención a la Corte Interamericana. Acá lo que se pretende es una cautelar, es Ujú. decir, mientras la Comisión Interamericana resuelve todo esto, bueno, a ver cautelarmente que quede habilitada. Pero lo que pasa es que cuando se eventualmente y eso lo tiene que hacer la Corte Interamericana. Para que eso llegue a la Corte va a llevar un tiempo y desde ya me parece que el tema no llega antes de las elecciones, ni por casualidad. Entonces, yo creo que, y aun cuando se dicte una cautelar, el gobierno argentino, la justicia, tendrá que definir si esa cautelar es aplicable, si es viable. Y nuestra Corte Suprema ya se ha pronunciado respecto de la obligatoriedad de la obligatoriedad de los fallos del caso de la Corte Interamericana y el caso Fontevecchia. Y la Corte ha dicho que los fallos internacionales son digamos, subsidiarios Ajá. respecto de las decisiones que toma la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no pueden revocar esos fallos, porque si no se convertirían en una cuarta instancia, Claro. y eso de algún modo es una forma de resignar la soberanía nacional. La Constitución Nacional, que contempla la existencia de tratados con jerarquía constitucional, como es el Pacto de San José de Costa Rica, que ha creado estos órganos, la misma Constitución también establece que los tratados no pueden afectar a los principios establecidos en la Constitución Nacional. Con todo ese combo argumental, la Corte ha dicho, no, los fallos de la Corte Interamericana no obligan, no revocan nuestras sentencias. De modo tal que me parece que va a intentarlo, está bien que lo intente, tiene derecho a intentarlo, me parece que es también por un posicionamiento de ella, inclusive a nivel internacional, para que no quede la sensación de que ella acepta con cabizbaja esto de Claro, que soy claro. corrupta. Pero yo no creo, no, sinceramente, le resto puntos a esta posibilidad. El doctor Félix ¿Me quedó Lonigro, ¿eh? agregar algo allí? Sí, Adriana, dale, sí. Sí, doctor, buen día. Otra pregunta tiene que ver, usted obvio es un hombre que conoce al dedillo la Constitución, con la posibilidad del indulto, ¿no? Del pedido del indulto y en función de eso también el otorgamiento. ¿Existe? Porque hay varias interpretaciones de este artículo 36. ¿Cómo es? Sí. El artículo 36, para que los oyentes de ustedes lo entiendan, es el que consagró un delito que es el atentado contra el orden constitucional y el sistema democrático. Ese artículo tiene 4 párrafos.
En uno dice actos de fuerza. Actos de fuerza es un alzamiento armado. Eso es una forma de cometer ese delito, alzándose en armas contra las autoridades nacionales. En ese caso dice la Constitución, si quien hace esto no podrá ser indultado. Después en otro párrafo dice, y también se... Ahí se está cortando. Ahí tenemos un pequeño corte. A ver si podemos reganar la comunicación. Puede atentar contra la democracia y el sistema. Si usted... Ahí tenemos un pequeño corte, doctor Lonigro. Vamos a ver si podemos reganar la comunicación. En un minuto estamos, porque es una respuesta importante a propósito de los casos que plantea el caso Cristina Fernández de Kirchner. Estamos con él en un minuto. Rivadavia AM630, diferentes voces, pero siempre conectados. Todo lo que pasa todo el día. Bueno, ya regalamos la comunicación con el doctor Félix Lonigro, que estaba explicando todo este tema del indulto. Lo seguimos escuchando, profesor, con mucho gusto, ¿sí? Bueno, sí, ahora yo escucho bien también. Perfecto. ¿Me escuchan eso? Le escuchamos perfectamente. Bueno, yo decía entonces que esa norma constitucional consagra la figura del atentado contra el orden constitucional y dice, usted la puede cometer de dos maneras, o alzándose en armas, y dice el delito es inindultable, y después en otro párrafo dice, y también puede cometer ese delito de atentar contra la democracia y el orden constitucional si usted se enriquece dolosamente con fondos públicos, lo que es administración fraudulenta, corrupción, etcétera. Pasa que en ese párrafo no dice, no establece las sanciones de la Constitución y no dice nada sobre el indulto. Pero el artículo es completo, es un texto completo, hay que interpretarlo en un conjunto. Por lo tanto, yo soy de los que cree que el delito de administración fraudulenta cometido por Cristina, por la cual fue condenada, es un delito que no es susceptible de ser indultado. Y si algún presidente alguna vez la indulta, seguramente será cuestionado y volverá a intervenir la Corte Suprema para definir si ese delito corresponde o no corresponde, ¿no? Así que eso por un lado. Y por otro lado, Nelson, otro tema que puede acarrear otra discusión apasionante, para nosotros es apasionante, el tema del indulto, es si eventualmente un presidente indulta a Cristina Fernández, si eso aplica únicamente a la prisión, que la perdona y la deja libre, o si también aplica a la inhabilitación absoluta. Claro. ¿No? Entonces la pregunta es, si el presidente indulta, ¿la rehabilita para ocupar cargos públicos, para presentarse como candidata? Y ahí va a venir otra discusión, porque eso es una interpretación subjetiva de cada académico, de cada doctrinario, y la Corte en esto no tiene, yo no conozco jurisprudencia de la Corte en este punto. Así que bueno, son discusiones interesantes que se vendrán en el momento oportuno. Sí, profesor Lonigro, Amelia Troisi, la pregunta es si los abogados de Cristina están presentando esto con una similitud del caso de Petro contra Colombia, que el presidente logró que le sacaran la inhabilitación. ¿Hay una diferencia? ¿Tiene que haber una diferencia sustancial entre uno y otro? Sí, la verdad es que hay que ver en Colombia, yo no recuerdo cómo se desarrolló el tema de Petro, pero como para establecer una comparación exacta entre los dos casos, porque a veces uno dice sí. Sí, se corta otra vez. Bueno, tenemos una de las diferencias mientras intentamos retomarlo, una de las diferencias fundamentales entre Petro y Cristina Kirchner es la cantidad de tiempo, juzgamientos, cámaras y tribunales, porque Cristina lo que va a presentar es un escrito donde va a decir que en la Argentina se le negó su derecho de defensa. Correcto. Cosa que no ocurrió. Pero en el caso Petro se habían agarrado del artículo 23 de la Convención Interamericana que decía y hablaba del derecho a votar y a ser votado, ¿no? Y entonces de ese derecho a ser votada, que quieren verlo de la inhabilitación. Lo seguimos escuchando, doctor Lonigro. No, que digo que a veces los supuestos no son exactamente iguales, que hay que analizar cada caso. Entonces, bueno, qué sé yo, habría que ver. Yo no tengo presente cómo fue el tema de Petro, pero sin duda que compararlo, ponerlo, está en el antecedente, así porque sí, así no va, no, porque no es únicamente la parte resolutiva del fallo, sino que también son los
hechos Claro. que por ahí no fueron iguales, y a lo que no es igual no se le puede aplicar la misma solución. Ahora, claramente. hay finalmente la última. Sí. Hay la posibilidad, se está instalando desde los sectores del kirchnerismo, se está instalando que esta es una causa completamente amañada, con lo cual buscan que sea judicialmente causa írrita, que esté infectada de corrupción o de intencionalidad o de búsqueda de proscripción. ¿Usted cree que esto puede llegar a avanzar? No, de ninguna manera. Es decir, la Corte Interamericana, cuando eventualmente le toque analizar este tema, lo primero que va a hacer es lo mismo que hizo la Corte nuestra cuando intervino. Va a ser verificar si los condenados durante el proceso tuvieron el acceso y el derecho a la defensa en juicio, a la producción de pruebas, a los alegatos, a los recursos. Es decir, ¿se les garantizó el debido proceso como corresponde? Sí, eso es lo que ha mirado la Corte y lo que va a mirar la Corte Interamericana. ¿O ustedes creen que la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana se va a meter con las licitaciones, con los audios, con los... No, es simplemente mirar si se le respetó el derecho al debido proceso. Y acá es indudable que se lo respetó. 18 años de juicio, jueces, 9 jueces, 3 elegidos, los 3 que la condenaron en primera instancia por el gobierno de Cristina, Luciani elegido del gobierno de Cristina, recursos por doquier para postergar, para prolongar la causa, todas las pruebas habidas y por haber, 3 instancias. ¿Dónde está la afectación al debido proceso? Yo no creo que esto... Lo van a mirar y le van a decir, ¿pero usted qué quiere? ¿Que le patear el penal sin arquero? ¿Que le amplíen el arco? O sea, me parece que realmente es... ¿no? Clarísimo, ¿eh? Gracias por ilustrarnos, profesor Lonigro, como siempre, con tanta claridad. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. El doctor Félix Lonigro, profesor de Derecho Constitucional, por Rivadavia. Vamos.